para preguntarte más o menos y en líneas generales, ¿cómo sigue esta cuestión? Estamos a nada, una semana de que vuelvan las clases luego del receso en la universidad y saber si hay alguna novedad, si hay algo que rompe un poco con esta cuestión de los 270 días sin prácticamente nada para destacar. Sí, realmente la novedad es que efectivamente, como vos decís, y para ser exactas, estrictamente exactos, Ujú, hoy se cumplen 276 días ujú. de que el gobierno sigue incumpliendo con la ley y las novedades no son para nada auspiciosas, ¿no? Porque más allá del fallo de la Corte Suprema, que en realidad la Corte Suprema lo que dijo es, le rechazó al gobierno Claro. ese recurso extraordinario federal, porque la Corte Suprema, y así lo entendió, no se inmiscuye en sentencias que no son definitivas y una medida cautelar como es la que obtuvo dos fallos favorables el Consejo Interuniversitario Nacional en primera instancia y en segunda instancia para que se apliquen los artículos quinto y sexto de la Ley de Financiamiento Universitario. El quinto corresponde a salario de docentes y no docentes y el sexto corresponde a becas estudiantiles. Eh, la justicia no ha levantado la suspensión o en realidad no ha ejecutado esa medida cautelar a esta altura. Y pasó un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, eso fue el 25 de junio, más de un mes, hoy Ujú. estamos a 28 de julio, no ha sucedido nada. Todo el mundo estaba esperanzado de que este mes de julio, a cobrar el 1 de agosto, cobremos la parte que falta Ujú. de la medida cautelar, y no ha sucedido. Y yo digo, estoy convencido, como muchos otros tantos, que no va a suceder eso, salvo que la justicia, que como dije al principio, viene muy, muy demorada, todo lo contrario que sucedía al principio de la causa, estoy hablando de fines del año pasado y principio de este, hoy vemos que la justicia está muy echada para atrás. Y hay algunas razones para que suceda esto, y vos lo comentaste. El 10 de junio pasado, tanto rectores y rectoras del CIN como la gran mayoría de federaciones docentes y no docentes firmaron un acuerdo eh, que contenía un incremento del 21,33% para el mes de junio, que cobramos el 1 de julio, y un 3% recién para el mes de julio, para el mes de octubre, perdón, que se va a cobrar en el mes de noviembre. Ujú. Eh, entonces, digo, lamentablemente se firmó eso, más allá de las necesidades que son objetivas de los trabajadores y trabajadoras que efectivamente necesitaban recuperar en algo el poder adquisitivo de sus salarios. Yo siempre lo vengo diciendo, la firma de ese acta del 10 de junio, que fue rechazada por mayoría del Congreso de Conado Histórica, fue rechazada por unanimidad de una asamblea de 115 personas aquí en Bahía Blanca de Aduns. No había que medirla en términos numéricos o económicos, sino había que medirla desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque el gobierno realmente se hizo fuerte con esa firma, Ujú. con ese acuerdo, como yo lo llamo, es un acuerdo de satisfacción. Vos imaginate que demandado, que era el gobierno, y demandantes, que era el CIN y los gremios docentes, en la justicia, firmaron un acuerdo de satisfacción, donde decían que, bueno, vamos a cobrar un porcentaje en el mes de junio y ahora el 3% en el mes de julio, que es un porcentaje totalmente insuficiente, porque si uno aplicaría a ciencia cierta el artículo quinto de la Ley de Financiamiento Universitario, que es lo que ampara la medida cautelar, Ujú. los porcentajes a cobrar hasta octubre del 3 de junio superan largamente el 55%, ¿no? O sea, que Claro. han firmado
por menos de la mitad. Y el gobierno se hace fuerte con eso porque ha ido a la justicia, ya fue 3 veces, eh, de alguna manera, anoticiando a la justicia que levante la medida cautelar, que no es necesaria la medida cautelar, porque hay este hecho nuevo, que, como te dije al principio, hay una satisfacción de las partes representadas. Bueno, y eso hasta ahora se viene cumpliendo la profecía del gobierno, porque Ujú. este mes no hay, ya estamos a 28, no hay ni un instructivo nuevo de liquidación de salarios, o sea que vamos a cobrar el mismo salario del mes que viene, del mes pasado, y bueno, lamentablemente los que veníamos advirtiendo de lo que significaba el acta del 10 de junio se está cumpliendo. O Ujú. sea, la justicia y el gobierno están demorando claramente y en tándem la ejecución de la medida Claro. cautelar. Perdón, Sergio, ¿nos podés reiterar esto después de toda la polémica que se dio con el acuerdo del CIN, de varios de los gremios docentes universitarios? No fue así la situación de Conadu histórica, pero varios, también vale destacar. ¿No cobraron ese aumento del 25% que aparte iba a impactar y a contemplar el pago del aguinaldo? ¿No aumentaron No, ese 25%? no, eso se cobró, el 21,33% se cobró el 1 de julio con el impacto en el aguinaldo. Sí, sí, Ah, eso se cobró, pero en realidad se debió haber cobrado mucho más, porque aplicar el artículo quinto de la Ley de Financiamiento Universitario, por ejemplo, al mes de junio, implica que nuestros salarios debieron aumentar por lo menos un 54%, y ni que hablar de el pago retroactivo de gran parte de ese 54%. El 41% debió haberse cobrado retroactivamente a partir del sueldo básico del mes de octubre del año pasado. Eh, o sea, ok. la masa salarial que, que aún no cobró tanto docentes como no docentes es muy importante. Pero bueno, ¿qué hizo ese acta acuerdo? Yo creo que y, dos cosas. Primeramente, eh, eh, despreció el, la actividad del Congreso, como ustedes dijeron. La ley se votó directamente, implícitamente o explícitamente en el Congreso 8 veces. Ujú. La votación más importante fue cuando ambas cámaras reunieron más de 2/3 de los votos, eso fue en el mes de agosto, y rechazaron el veto presidencial. O sea que el acta del 10 de junio despreció esa actividad del Congreso. Y por el otro lado, ese acta del 10 de junio le dio una tregua impresionante y un apoyo político al gobierno, justamente el 10 de junio, donde el gobierno estaba realmente muy complejo. Pensemos que en esos días estaba muy vigente el tema de Adorni. Pensemos que 28 días antes, el 12 de mayo, marchábamos en todo el país más de 1,5 millones de personas con una bandera que decían cumplan la ley. Y 28 días después, la mayoría de los que marchamos, no nosotros, fueron y firmaron un acuerdo con el gobierno por el 20%, 30% de lo que dice la ley. O sea, fue realmente una cachetada a la docencia, a la no docencia, a los estudiantes y a la comunidad entera que acompañó 4 veces ese reclamo de defensa de la universidad pública, porque en 2 años y medio marchamos 4 veces con marchas impresionantes. Por eso decimos que lo que se firmó el 10 de junio decretó, lamentablemente, no diría la defunción, pero sí dejó muy mal herida la ley de financiamiento universitario y obviamente marcó un antes y después en el plan de lucha que veníamos llevando de conjunto, ¿no? Hmm. Los docentes, estudiantes y hasta los propios rectores y rectoras, ¿no?
Y en esta diferencia político y gremial de cómo pararse frente a la negociación con el gobierno, lo que mencionás de que queda herida y lesionada la ley de financiamiento cuando vos avalás un acuerdo que le mostrás voluntad de pago que tiene el gobierno de solucionar un problema que uno puede decir, me parece que no tiene la voluntad de hacerlo, pero al hacer ese pago y aceptarlo, vos abriste el juego a otras aristas. Te pregunto por lo que tiene que ver y lo que ha pasado ya en el seno interno de la UNS. ¿Ha escalado a términos personales esta situación? Hemos visto algunos videos que se hicieron públicos y diferencias de situaciones que no es normal en la UNS, de algunos encontronazos que has tenido vos en tu persona con Vega, a quien también le escribimos para poder hacer una nota puntualmente porque nos corresponde escuchar a las dos personas, pero ¿ha escalado a términos personales esta diferencia y esta discusión? Lamentablemente es así. Ha escalado en términos personales. Yo cuando participo del Consejo, de las reuniones del Consejo Superior Universitario, que es una actividad que no tengo obligación de participar, pero a mí, por mi cargo como secretario general de ADUNS, me interesa participar porque conozco de primera mano los debates políticos que se dan en la universidad. Hablo en representación de ADUNS, no hablo en representación de Sergio Saninelli. Y justamente lo que se debatió en la última sesión del Consejo Superior Universitario, el 15 de julio, fue una extensión del ciclo lectivo y las mesas examinadoras y las compensaciones se extendieron hasta el 23 de diciembre. O sea, nadie puede estar en contra de cumplir con un calendario académico, sea de 180 días, sea de 190 días. No podemos estar en contra. Lo que estamos en contra, y eso es lo que yo intenté decir, y creo que lo dije, es que esa extensión del ciclo lectivo que finalmente aprobó una mayoría bastante ajustada del Consejo Superior, pensemos que hay 29, los consejeros superiores son 29 y consiguió 16 apoyos, un poquito más de la mitad, o sea que había muchos consejeros, incluso decanos, que votaron en contra de esa medida. La extensión esa que logró el gobierno, el Consejo Superior, el oficialismo universitario, nosotros lo leemos como un castigo a la docencia de las escuelas preuniversitarias por haber hecho medidas de fuerza. Entonces, no se puede castigar el hecho de hacer medidas de fuerza, porque las medidas de fuerza las hicimos conjuntamente, incluso hasta con el aval, el apoyo del rectorado, del Consejo Superior Universitario, de la Asamblea Universitaria. Por eso yo creo que hubo un antes y después. En el diálogo y en el acompañamiento que teníamos solidariamente entre las autoridades y el gremio, hubo un antes y después de la marcha del 12 de mayo, al otro día nomás, 13 de mayo, y después hubo un antes y después de la firma del 10 de junio. Te cuento, lo cuento porque es de público notorio. Después del 12 de mayo, habrá sido el 20 de mayo, el rectorado de la UNS fue a la delegación del Ministerio de Capital Humano aquí en Bahía Blanca, es una oficina que queda en el edificio Corporación, a pedir instrucciones de cómo aplicar la ley de modernización laboral del gobierno de Javier Milei en la parte de la esencialidad educativa, esa que dice que cuando hay paro en una institución educativa obligatoria, tenés que garantizar con el 75% de la planta presente. Entonces, lo que fueron a buscar es desarmar cualquier medida de fuerza, desechar desconocer el derecho constitucional a la huelga que está, como digo, en la Constitución Nacional. Y eso lo hizo a espaldas nuestras. Sergio, O sea, te hago sí. una última porque ya se nos está pasando el bloque. ¿Cómo Perdón. viene el calendario para finalizado las vacaciones? Sabemos que el lunes 3 hay un paro a nivel nacional de la docencia, entiendo que alcanzaría también a las escuelas medias de la UNS, pero ¿cómo continúa a partir del martes 4 y demás? Es muy importante, el 3 de agosto
Entendemos que hay un paro nacional de CETERA, de toda la educación obligatoria de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Nuestra federación Conado Histórica va a adherir y nosotros también vamos a adherir, o sea que las clases no comenzarían el 3 de agosto. Ese día nosotros vamos a aprovechar a la tarde y hacer una asamblea para buscar un mandato, porque el miércoles 5 de agosto se vuelve a reunir el Congreso Extraordinario de nuestra Federación, Conado Histórica, y es el que va a determinar, bueno, cómo continuamos la lucha. Okay. Y digo, nuestra intención, estoy hablando como comisión directiva de ADUNS, es que esa asamblea discuta si el 3 de agosto, que vamos a reunir a la tarde la asamblea, la situación sigue como hasta ahora, que el gobierno sigue incumpliendo la ley. Nosotros vamos a tratar de impulsar en nuestra asamblea, en todas las asambleas del país, el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley, porque jamás tuvimos tantos argumentos a favor para ir a una medida de fuerza, porque acá el problema más grande y que se quiere esconder con estos castigos de extensión del ciclo lectivo, con estas idas al Ministerio de Trabajo para ver cómo se desarma el paro, lo que hay que volver a decir con todas las letras es que un presidente de la nación está hace más de 9 meses incumpliendo una ley del Congreso Nacional, y eso es un delito. Y ahora mismo ese incumplimiento está avalado por la justicia, porque la justicia está demorando un fallo que debe ser, no hay otra posibilidad, el fallo de la justicia debe ser en un Estado de Derecho, en una república, cuando hay una ley del Congreso promulgada, votada afirmativamente 8 veces en el Congreso, el presidente de la Nación, una vez superado el veto, no tiene otra cosa que hacer que cumplirla, no puede suspenderla. Entonces, ese es el hecho gravoso. No son los paros de la docencia o de la no docencia, porque esos paros fueron justamente para que, además de cumplir la ley, se respete el Estado de Derecho, se respete la división de poderes en la Argentina y, en definitiva, se respete la democracia, se respete la República, porque si no estamos en manos de un autócrata, ¿no? De un dictador como presidente de la nación.